Ya está el licenciado Ramiro Fernández Patri, candidato a diputado, precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Ramiro, gracias por venir, ¿cómo estás? Oh, muchísimas gracias, Mirko, la verdad que un gusto volver a tener un encuentro radial con vos. Han pasado años. Ramiro, digo, este escenario político, más allá de que es atípico, ¿no? Es decir, hoy por hoy hay más discusión que discusiones banales, discusiones del escenario actual como es el COVID, pero sustancialmente no se habla de política. Y decía yo tengo mucho retorno, se ve que está abierto el micrófono de allá. Y digo, uno analiza, ¿no? Y dice, a ver, los ejecutivos, tanto nacionales como provinciales, durante esta mitad de periodo ha sido imposible gobernar por esta situación. Es decir, han administrado. Y en esa administración ha salido, digamos, en pleno proselitismo político, las cuentas de costillas sobre supuestos errores sobre una pandemia que nadie sabe cómo comportarse, el mundo no sabe comportarse. ¿Cómo ubicás ese escenario en ese contexto? Si ha ayudado, ¿sentís que los oficialismos han sido perjudicados? ¿O vos crees que de alguna manera la sociedad tiene que entender este tipo de situación y que hay que hablar de cosas más importantes que los errores en las acciones? E ir corrigiendo también como se viene haciendo, ¿no? Sin duda es que en el mundo entero a quienes les tocó estar a cargo de los gobiernos fueron, digamos, el centro de atención en cuanto a las medidas tomadas para cómo enfrentar la pandemia. Era algo que nadie conocía, hasta los países más desarrollados han tenido idas y vueltas, han tenido restricciones incluso más severas que las nuestras. Y obviamente criticarlo sin tener responsabilidad de gobierno es mucho más fácil, digamos, hacer política con la pandemia. Desarrollame sin tener responsabilidades de gobierno. Bueno, alguien que no está a cargo de un ejecutivo, digo, es cierto lo que vos decís, porque por ahí uno puede ser un legislador de la oposición, puede ser un representante de la justicia, que ocupan espacios de gobierno, pero digo en el sentido de no tener la responsabilidad ejecutiva de llevar adelante las decisiones que administraban la pandemia en cada uno de los países y de las provincias. Entonces, naturalmente que el que le toca tomar las decisiones es el que está más expuesto a tener los beneficios y también los errores. Ante un virus invisible que no sabíamos cómo manejarlo, fue ir aprendiendo con ensayo y error en todo el mundo con esto, y lo que todos sabíamos era que lo que había que hacer era ganar tiempo para que el virus entre lo más tarde posible y que la ciencia avance para desarrollar la vacuna, acceder a la vacuna, distribuirla y aplicarla. Entonces, creo yo que a partir de esa visión, cada uno, de acuerdo también a las posibilidades políticas, al poder político que tenían cada uno de los países y la visión de desarrollo, algunos priorizaron más la economía, otros más la vida, otros encontraron un mix. Bueno, en ese marco cada uno tomó decisiones y yo creo que el gobierno nacional arrancó muy bien. Ahí quería decir, digamos, no ha sido exagerado. A ver, por una acción estratégica de lo que a nivel nacional empezó a formarse y la gente empezó a mirar, Alberto llegó a una imagen de casi el 90%, y ahí es donde se pudre todo, ¿no? Es decir, hay una oposición que se asusta de eso, pero era por el planteo de estratégico sanitario, es decir, no era político. La oposición se asusta y crea y rompe la cuarentena, que empieza con ese gran acto, ¿no? Sí. Creo que esa es la bomba donde empieza a estallar y se empieza a degenerar todo. Ahora, ¿vos crees que hay resultado, digamos, positivo o negativo en eso, que ha hecho también que la gente, porque ahí aparecieron los antivacunas, ahí aparecieron, digamos, que va a llegar recién en enero las vacunas,
ahí aparecieron un montón de cosas también, ¿no? Bueno, entonces está claro, Mirko, que lo que le pasó a Alberto y en parte también lo que pasó en la provincia de Formosa, donde vieron que hubieron liderazgos que tomaron decisiones acertadas, porque todos estábamos asustados al inicio, entonces acompañamos. Cuando vimos que las figuras políticas iban creciendo, porque lo mismo pasó en Formosa, cuando no teníamos circulación viral, cuando vos mirabas las tablas de las provincias y era la que mejor estaba, y te sentías orgulloso, acompaña o no acompaña este gobierno. Sí. Ahora, la oposición, avanzando el tiempo, avanzando el año, empezó a darse cuenta que el año que viene había elecciones, entonces había que buscar la forma de combatir esta situación y ampararse en la angustia, las necesidades reales que tenía la gente, porque es cierto lo que estaban pasando los comerciantes, lo que estaban pasando las personas que estaban aisladas, los que no podían mandar los hijos al colegio, entonces utilizaron muy bien esa angustia, esa preocupación, para sacar un rédito político y tratar de derribar las barreras que se fueron aplicando en los distintos países. Bueno, a nosotros nos toca hablar de Argentina y de Formosa particularmente. Bueno, yo creo que eso, ahí hay una gran responsabilidad de la oposición política a nivel nacional y provincial, que combatieron estas medidas, yo creo, asustados por el crecimiento político que estaban teniendo los líderes en ese momento. Ahora, digamos, este es un escenario indiscutible, es real. Los errores, las virtudes, las discusiones, algunos montados, pero también real. ¿Qué se pone en juego en realidad fuera de todas estas pantominas, de estos entredichos, digamos, de estos desencuentros que también es natural dentro de un proselitismo político? ¿Qué es lo real? A ver, cuando uno elige a sus autoridades, básicamente lo que apunta es cómo poder desarrollarse a futuro, en lo personal y en lo colectivo. Nos toca a los candidatos explicar qué es lo que queremos hacer, pero también tenemos que explicar desde dónde venimos para poder hacer lo que queremos. Entonces, por ahí se molestan algunos de la oposición y dicen, pero quieren volver al pasado, nos siguen hablando de los últimos 4 años. Nosotros no hablamos de un pasado de muchos años, de hace apenas 2 años estamos hablando, que era fines del 2019 cuando nos tocó hacernos cargo del gobierno nacional. Y bueno, hablar de esos indicadores es inevitable porque Alberto tuvo 3 meses de gestión y le apareció el coronavirus. Entonces, él no tenía un país de las maravillas para poder llevar adelante. Tenía 100.000 millones de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, hoy cuando vemos un paquete de obras públicas como el que llega a Formosa, no podemos dejar de recordar que Alberto tuvo que renegociar con los tenedores de títulos de la deuda, no con el Fondo Monetario Internacional. Por recordar que son 100.000 millones, 44.000 son con el Fondo Monetario, pero otros 65 no eran con el fondo, eran con los buitres, con los holdout. Y ahí se renegoció y se logró 30.000 millones de quita, y esos son los fondos que pudimos utilizar para sostener todo el plan de vacunación, para poder comprar vacunas, para poder robustecer el sistema de salud, las camas de terapia intensiva, y hoy poder decir que la obra pública vuelve a estar en marcha en este país. En el medio, bueno, tuvimos que atravesar esta pandemia, pero no podemos seguir hablando del coronavirus en esta campaña, que si bien es cierto, no podemos eludirlo. Tenemos que explicarle a la gente qué vamos a hacer hacia el futuro, y lo que nosotros queremos es un país... Y qué vamos a seguir haciendo dentro de la propia pandemia, ¿no? Porque este tipo de escenario es cambiante permanentemente. Ahora, también los gobiernos, los ejecutivos, tienen que hacer ese ejercicio, ¿no? Por supuesto, como te decía hoy, esto estamos aprendiendo todos, cómo gobernar con la pandemia, cómo convivir con los virus, porque ahora, bueno, está la variante del Delta, entonces no sabemos cómo puede llegar a desencadenarse eso, si la vacuna que tenemos va a ser suficiente también para esa variante, o vamos a tener que desarrollar una nueva vacuna y todos nuevamente vacunarnos. Entonces el escenario no está totalmente cerrado, pero lo cierto es que nosotros somos parte de un gobierno nacional que ha logrado sostener con medidas de política social toda esta situación. Probablemente no fueron suficientes, pero sí fueron importantes, todo lo que fue el IFE, el APTP, los créditos, bueno, todas las medidas que se conocen fueron para sostener una situación. Ahora hay que reactivar urgente la economía,
Y entendemos nosotros que la obra pública es uno de los motores que tiene el Estado para poner en marcha y que eso genere también actividad Es decir, privada. la preocupación de reconstruir, digamos, al país, volver, no sé cuántas veces hemos reconstruido en esta historia de nuestro país, volver, digamos, a darle previsibilidad a la gente, y tu experiencia en el Congreso, porque muchos, es decir, vienen y a veces no se sabe qué es lo que haces o no. Y si pudieras darle una puntualidad en la calidad legislativa y de la dirigencia de la República Argentina, ¿cómo estamos parados ahí? ¿Por qué, digamos, siempre, como decía Jordan, ¿no?, el eterno comienzo de la Argentina, ¿no? Digamos, ¿qué experiencia nos podés contar a los formoseños de lo que vos viviste, digamos, todo en este mandato? Y las cosas que se construyó, digamos, para Formosa, porque creo que también ahí son parte de tomas de decisiones de paquete y quienes acompañaron y quienes no. Sí, bueno, yo no soy un legislador de muchos años, no tuve muchas reelecciones, salvo mis 4 años de mandato, pero fueron 4 años particulares, porque 2 años me tocaron con Macri como presidente y 2 años como Alberto de presidente. En ese sentido, uno ha visto que habían leyes que apuntaban a un modelo de país y otras a otro modelo. Fue muy claro, es decir, un modelo donde te sacaban, como el de Macri, que te sacaban los subsidios a los servicios públicos porque decían que eran inequitativos, que probablemente los subsidios se los puedan analizar, que no está bien darle a todos por igual, porque terminábamos pagando el gas en la ciudad de Buenos Aires, una factura irrisoria de 200 pesos, cuando nosotros acá pagábamos muchísimo más caro por una garrafa nada más para comprar. Entonces, en ese sentido podemos discutir los subsidios. Ahora, fue peor no tener los subsidios a los servicios públicos y que realmente tuviéramos que pagar facturas exorbitantes, que llegó a crecer el 2000%. Las tarifas de luz y de agua en gran parte de la Argentina a partir de la eliminación de los subsidios. El Fondo Solidario de la Soja, esto lo van a entender muy bien la gente del interior. ¿Qué era el Fondo Solidario de la Soja? Había un sistema económico que hacía que la pampa húmeda se beneficie porque somos productores de granos y exportemos porque los commodities estaban a un valor interesante en el mundo, entonces exportamos alimentos, pero nuestros pequeños paiperos no son los que exportan esos productos. Entonces, ¿cómo se beneficiaba de sostener este sistema económico para que haya una locomotora que son los productores de la pampa? Y era, cada vez que sacaban granos, le reteníamos una parte de esas ganancias y la distribuíamos con lo que son las retenciones y le mandábamos un 30% a cada uno de los municipios del interior para que hagan obras que beneficiaban a esos pequeños productores. Bueno, eso, por ejemplo, desapareció en el gobierno Mauricio Macri. Era un gobierno que estaba más centrado en que gane la especulación financiera, un pequeño sector de las energéticas y de los exportadores. Pero el tejido social y productivo realmente se rompió. Era mejor poner tu plata en el banco a especular que poner un negocio a producir. ¿Está bien? Hoy nos hablan de los negocios cerrados ante la pandemia del coronavirus. Y las 200.000 fábricas y negocios cerrados en el macrismo, y que lo veíamos en la ciudad de Formosa, porque se veían también que acá se cerraban. Qué cosa interesante, ¿no? Perdón, y me preguntabas del Congreso, y decirte, por ejemplo, que Mauricio Macri, para endeudarnos por 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, no pasó por el Congreso, y todos queríamos por lo menos poder opinar como representante del pueblo. Y qué distinto que Alberto, para devolver esa plata, manda un proyecto al Congreso de la Nación para que le demos pautas mínimas de cómo él renegociar la deuda externa que tenía la Argentina. ¿Vos crees que va a llegar un momento en donde aquellos que hacen mal tienen que irse en cana, Ramiro? O digo, tiene que, es decir, tiene que haber también gesto, porque convengamos, ¿no? La dirigencia política en Argentina está muy cuestionada. Y ahora el último bastión, ¿no? Lo que es cuando sale todo, se visibiliza toda la mugre que existe en el Poder Judicial. Eso es terrible, porque son poderes importantes, digamos, imagínate, o la justicia, que de alguna manera es la que
me da el límite de mi libertad sobre mis bienes, sobre todos, digamos, hoy esté captado, digamos, dentro de un proyecto político, y eso es peligroso. Así, yo creo que también de alguna manera han cagado al país, ¿no? Sí, yo creo que la justicia, que siempre se creyó que era un poder más limpio, no excede a las generales de la ley. Es decir, hay condiciones culturales para el desarrollo y nosotros estamos atravesados por una cultura que la atraviesa a un sindicato, la atraviesa a la iglesia, la atraviesa al club de barrio, la atraviesa al que administra esta... Hay que hay que reconstruir Entonces, todo. son valores culturales que por ahí haya que poner, y nos interpela a poder analizarlos, ¿entendés? Pero pareciera que solo los ejecutivos Ahora, son los malos. Los políticos, digamos, ¿quieren esa conversación o no todavía? Y, no sé, yo creo que si la tenemos que dar, pero la tenemos que dar para todos los sectores de la sociedad. Porque ¿de dónde salimos los políticos? De la sociedad, bueno, indudablemente. Entonces, esto lo tenemos que debatir desde la escuela. Uh-huh. Lo tenemos que empezar a hablar con los chicos y bueno, y tenemos que analizar cómo son nuestros valores, pero a todo nivel. Uh-huh. Por ahí el político es el que más expone, sí. pero... cualquier otra persona que accede a determinados grados de poder, ya sea en la cooperadora de la escuela, y bueno, también está atravesado por esta cultura de cómo se administra el poder, cómo se administra la cosa pública. Entonces yo en ese sentido no es que haga una defensa de los políticos, pongo en tela de juicio de los valores que tenemos como sociedad en su conjunto. Pero también hay un quilombo ahí en la dirigencia política. Es decir, los políticos han dejado de hablar de política. ¿Me entendés? Sí. Es decir, entonces, al dejar de lado la política, al interesarse más en contarse la costilla, yo creo que también han desviado esa vocación política. Y hablando de político, ¿por qué te dijo Infran de que tenés que ser el candidato del Frente de Todos? Bueno, principalmente me ratificó la confianza en lo personal, uh-huh. El trabajo que venimos haciendo estos años en la Cámara y también por el trabajo que venimos haciendo de político, de construcción uh-huh. de espacios en nuestro territorio provincial, como representante de una generación intermedia, que somos muchos y miles que venimos aportando desde distintas agrupaciones, distintos espacios, y que en esta ocasión encontró en mí una síntesis de todos esos compañeros de mucha trayectoria. Y creo que estratégicamente, al estar sumado en la lista con la compañera Elena García, que representa otro espacio de trabajo muy interesante dentro del modelo formoseño y que estamos todos conducidos por el doctor Gilles Infran, creo que él sumó dos espacios muy fuertes, en este caso con mayor presencia en la ciudad capital, pero que también tenemos trabajo territorial, en mi caso de toda la vida, en todo el territorio provincial. Creo que hace una apuesta interesante al electorado y bueno, me dijo que bueno, que tenía que continuar trabajando como lo venía haciendo. Bueno, ¿vos sabés qué? De algunas cuestiones, ¿qué es lo que más te está incomodando, si es que las hay, ¿no? En este pequeño transitar, porque todavía falta, es decir, recién los caballos están saliendo de la gatera, le decía, en este escenario. ¿Vos ves que la política de Formosa y los políticos de Formosa hoy, los adversarios, aquellos con quien tenés que debatir, han elevado su calidad, digamos, de visión política, o todavía crees que de alguna manera falta crecer más? Vos mencionaste hace un ratito que por ahí les cuesta hablar de política, y nosotros lo que queremos es que haya debate político, de debatir de modelos, de ideas. Por eso no hablamos nosotros de candidaturas personales. Acá no es Ramiro, sino el modelo político que representa Ramiro, el conjunto de ideas que ellos creen que tienen que llevar adelante. Uh-huh. Y creo que a nosotros lo que nos cuesta es poder encontrar interlocutores con los que podamos hablar de modelos y de proyectos políticos, porque del otro lado te encontrás que todo el tiempo te hablan de la pandemia. Es decir, hablar, no gritar.
No, por supuesto, hablar, no gritar. Pero no poder salir de esa. Yo quiero saber, y si se va la pandemia, se les va su speech, se les va sus posibilidades de trabajo. En realidad todos estamos preocupados por salir de la pandemia. Entonces nosotros queremos hablar del pasado, del presente y fundamentalmente del futuro. Ahora, hablando de debate, yo le pregunté a la NEM, le pregunté a Carabajal, creo que así es el apellido, y te pregunto, el tema del debate, ¿vos crees que si se da, sería bueno, esto es bueno para la democracia, digamos, empezar a tener debates públicos, charlar de las ideas de cada uno? Sí, por supuesto, siempre es interesante el intercambio de ideas, en tanto y en cuanto podamos debatir proyectos que no sean los ataques personales, que lamentablemente lo que yo he visto todos estos días es ataques personales, meterse con la vida privada de cada uno, y creo que a la sociedad eso mucho no le importa, pero bueno, hoy con las redes sociales cualquiera dice lo que dice dando la cara y también no dando la cara, porque con todos los trolls, los perfiles truchos, realmente esto se ha puesto muy difícil. ¿Vos crees que hay una realidad virtual y una realidad real? No son exactamente lo mismo. Sí entiendo que las redes en parte reflejan lo que pasa en la sociedad, pero no la describen en su totalidad a mi criterio. Yo creo que siempre es mejor ir al territorio y conectarse directamente con la gente y llevarle las respuestas directas. Crean un microclima, crean es decir, los medios de comunicación son formadores de opinión. Entonces, en las redes también están muy influenciados, nos dejamos llevar a veces por el ánimo del momento y decimos cosas que por ahí después nos arrepentimos. Detrás de un perfil trucho insultamos a personas que por ahí en el terreno yo no te lo diría en la cara, no te trataría de esa manera. Entonces, no todo lo que pasa en la red pasa en el cara a cara. Ahora digo, estamos hablando de Formosa, ¿no? Y no es una mochilita la que llevas. Es un escenario sinuoso, con muchas aperturas, digamos, y el juego que se tiene que jugar, que es el de hablar de las proyecciones políticas, hoy está ausente. ¿A quién nos van a contar la costilla? ¿A nosotros los peronistas? ¿A Infran? ¿A vos? ¿Al modelo? Si es que nos cuentan. Yo creo que el electorado a todos los está analizando. Porque digo, Ramiro, se me hace, ¿no?, que esta es una elección en donde de alguna manera va a estar casi, digamos, invisible en lo que se pueda de alguna manera criticar o exponer, ¿no? Porque yo hablaba porque la parte intermedia, digamos, es una mirada hacia las políticas que desarrolla un ejecutivo, y es imposible, como yo decía, ¿no? Estamos 2 años de administración, no de gobernar, porque no pudiste desarrollar tu política. Yo creo que también eso abona, digamos, a una avenida electoral, más la superficialidad, digamos, y aparte el poco activismo de la política en la sociedad, digamos. Eso también va a estar sobre tus hombros, como quien dice, pero sería interesante si tenés una opinión sobre a quién nos cuenta la costilla. A los peronistas, digamos, qué sé yo, a Alberto, a Gildo, a vos, al modelo. No, yo creo que, como lo hablábamos al principio, en un contexto particular como este, los oficialismos son los que más están siendo examinados, porque tienen que rendir cuentas por lo que hicieron bien, por lo que hicieron mal. Las oposiciones se encargaron de marcar lo que ellas creían que estaba bien o que estaba mal, o también, a mi criterio, hubo una utilización política de exacerbar algunas cosas para posicionarse políticamente, y a los hechos me remito con los candidatos que tenemos en nuestra provincia. Es decir, no pueden decir que no buscaron posicionarse a través de la pandemia para ser hoy candidatos. Hace 6 meses o hace 8, cuando lo advertíamos, parecíamos que nosotros estábamos siendo apocalípticos. Hoy la historia lamentablemente nos dio la razón, y hicieron política
electoral a partir de la pandemia. Y fíjate vos que dejaron transcurrir gran parte del 2020 y ya entrado el 2021, o sea, a fines del 2020, empezaron a tener estas apariciones. No está mal, son parte de los juegos de la democracia. Creo que ellos van a insistir con ese juego, de seguir hablando de esto. No quieren hablar. A ver, por ejemplo, si tenemos que hablar de futuro, ¿con quién se encolumnan mis circunstanciales adversarios en un proyecto nacional? Porque, no sé, o sea, van a ser liderados por Mauricio Macri, por Larreta. Ahora Larreta salió a pegarle al gobernador de Jujuy. Están en una interna tremenda. La concejal Neme, por lo que escuché a su socio político, Adrián Bogado, dijo que ellos tenían buenas relaciones con Pichetto, que se referenciaban con Lilita Carrió. Pichetto fue el vicepresidente de Macri. Lilita Carrió es parte de la coalición de Juntos por el Cambio. Entonces, ellos se van a sentar en el bloque de Juntos por el Cambio si son gobiernos a nivel, si son legisladores a nivel nacional. O sea, están muy divididos, a nivel local no se pudieron unir. En cambio nosotros, a nivel nacional, está fuerte el trabajo entre Cristina, Alberto, Massa. Más allá de nuestras diferencias, hay una unidad de trabajo. Y a nivel provincial, el gobernador, a pesar de tener que haber pasado esta pandemia, está fuerte su conducción. Y los espacios internos que somos conducidos por él, hoy estamos todos juntos juntando fuerzas. ¿Vos crees que el peronismo, fíjate vos, en el 2001, en el que se vayan todos, que se mueran las ideologías, todos los partidos políticos, inclusive los dos pensamientos más importantes de la sociedad argentina, que es el radicalismo y el peronismo, se pulverizó, ¿no? Es más, creo que anteriormente ya la Unión Cívica Radical con Massachetti sacó el 3%, sí, o algo así, ¿no? En el que se vayan todo, el peronismo también se disgregó, pero tuvo la capacidad de unificarse criteriosamente, de organizarse, de reorganizarse y volver a ser gobierno. Yo creo que desde el 2001 hasta ahora la Unión Cívica Radical todavía no pudo hacerlo. No sé qué pensar. No, pero y encontraron en ese proceso, aparece el PRO como esa fuerza que defendía las instituciones, que defendía las libertades, que defendía la democracia. Gran parte del radicalismo se enamoró y lo siguió. Y hoy que vemos que fueron los que financiaron el golpe a Bolivia, no solo económicamente, sino enviando armamentos, que Mauricio Macri mandaba hacer espionaje a sus propios funcionarios, ya no te digo ni siquiera a la oposición, a sus propios funcionarios. Lo que hoy está pasando con Larreta, con María Eugenia Vidal, que se le están pasando de la ciudad a la provincia y se le están yendo, ¿viste? Es porque fueron víctimas. Por eso te digo, cuando te digo que hay que empezar a meter en cana al que se tiene que ir en cana. Ahora, ¿vos crees que Infran sigue siendo un producto vendible, respetado, es una marca instalada, es una cuestión cultural o es un permanente, digamos, de confirmar un liderazgo ya acentuado en Formosa? Y creo que ha pasado al Bermejo, se me hace. Sí, Gildo Infran es el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista y desde ese rol ha sido el articulador y el arquitecto de este gobierno de unidad nacional que tenemos en este momento, o sea que sin duda que pasó el Bermejo. Y él tiene una gran atributo, que es su capacidad de gestión y de anticiparse a los tiempos. Tiene lo que pocos políticos tenemos, no me incluyo entre los que tienen, que es la que él tiene de ser un estadista. Un estadista es un hombre que hace políticas que trascienden a un gobierno, que trascienden a largo plazo, y que ha tenido la capacidad en el año 95 de planificar un modelo que lo que buscaba era que la provincia salga del monocultivo, del algodón, de la materia, de la ganadería extensiva, de la extracción de los bosques, diversificar la economía. Hoy tenemos más de 70 productos que teníamos que agregarle el valor, y para eso había que hacer la infraestructura, lo hizo, y sabe que tenemos que pasar a la generación del conocimiento con la ciencia y la técnica, y por eso el polo científico y tecnológico que también está trabajando, por eso la formación de los recursos humanos, con ahora el Instituto Politécnico que se está haciendo ahí en el instituto, en el polo científico, la formación de la universidad en Laguna Blanca. Bueno,
todo el sistema terciario que tiene nuestro sistema educativo, y que nosotros necesitamos dar el salto ahora a el transporte multimodal. Tenemos que fortalecer y poder tener una vez por todas el ferrocarril General Belgrano, que tengamos los puertos, que la hidrovía esté funcionando para poder hacer más competitiva nuestra economía. Bueno, ese modelo tiene etapas, tiene estadios. Hubieron tiempos que pudo ir más rápido, otros más lento. En los 12 años de Cristina y Alberto aumentó muchísimo por la reparación histórica. En los 4 años de Macri se paralizó gran parte de la obra pública, prácticamente los 10 kilómetros de la autovía fue todo lo que pudieron inaugurar. Se sostuvo con financiamiento provincial muchas de las obras que en estos días seguramente vamos a estar inaugurando, escuelas y otras obras que tiene previsto el gobernador. Y es un hombre que a los formoseños no le ha mentido. Les habla de frente, les habla claro, y que siempre antepuso a Formosa por cualquier otra cosa. Dejó que le digan barbaridades en todo el país, en los medios nacionales, cuando la gran mayoría de los gobernadores o los dirigentes ponen platas en los medios para mostrarse en forma positiva. El gobernador Infran eso no lo ha hecho, y él se daba cuenta que cuanto más le pegaban afuera, más se fortalecía adentro. Creo que ha sido un atributo que lo consolidó como un líder. Y que, bueno, sí, el contexto de la pandemia hoy hace que se critiquen medidas que tomó el gobierno, pero la tomó siempre con criterios epidemiológicos, sanitarios y cuidando la salud del pueblo formoseño, y dijo que está dispuesto a perder un voto, incluso una elección, por salvar una vida. Bueno, procuremos que no. ¿Qué pensás de Joffre? Jorge Joffre creo que es... primero una... Te tengo que preguntar. Pero por supuesto, y no tengo ningún problema en hablar de Jorge. Creo que es una buena persona, creo que es un buen profesional, creo que ha sido un gran administrador cuando le tocó ser funcionario provincial, y que, bueno, hizo una tarea interesante en la ciudad de Formosa, la mejoró mucho, el centro estuvo muy lindo, y lo que yo marqué en la campaña, que lo sostengo en ese momento, por sobre todas las cosas, había que profundizar el trabajo en los barrios de la ciudad de Formosa. Pero cuando yo tuve que ser candidato a intendente, naturalmente me puso en una situación de enfrentamiento, pero que era parte del enfrentamiento para poder seguir creciendo nosotros como espacio político. Es decir, Jorge Joffre, Ramiro y Hugo Arrúa juntos hicieron de que el 70% de los votos de la ciudad capital fueran para el modelo formoseño o para el justicialismo, cuando hubieron otras elecciones donde andábamos en el 50%. O sea que, más allá de esas disputas internas que son las peores, porque las internas son las peores. Pero ideológicamente, ¿vos qué sos? Yo soy un justicialista. Entonces, ¿qué te sorprende? No, por supuesto que no me sorprende. No me sorprende, y por eso no los tenemos que tomar a título personal, no nos tenemos que tomar a pecho, porque los peronistas, cuando nos peleamos, porque nos estábamos reproduciendo, y fue eso lo que hicimos para darle mayor alegría al pueblo formoseño. Decime, Ramiro, y agradecerte que hayas venido, ¿no? Esto recién comienza. ¿Vos crees que de alguna manera cómo va a jugar la gente, o cómo querría vos que hoy la sociedad responda a este escenario político y al desarrollo del proselitismo político? ¿Qué miradas querés que tenga la gente, digamos, amén de todo lo que ha pasado, lo que están pasando, para ir corrigiendo, digamos, tantas heridas en alguna, desilusión en otro, pero que también hubo cosas positivas en todo este lío, si podíamos decirlo? Yo creo que los ánimos estuvieron... Y los jóvenes. Sí. Yo creo que los ánimos estuvieron muy crispados, estuvimos todos afectados. Para bien o para mal, la pandemia nos afectó a todos. Entonces, yo creo que hoy lo que tenemos que hacer, gracias a que la campaña de vacunación avanzó muchísimo, hoy los mayores de 18 años ya están la mayoría con una dosis de vacuna aplicada, que podamos parar la pelota, pensar un poquito, desapasionarnos y poder mirar hacia el futuro, qué es lo que queremos, poder mirar qué es lo que hicieron en el pasado, cada uno de los modelos que hoy están poniéndose en la oferta del electorado, y no entrar en cuestiones personales, no estar en cuestiones de la vida privada, ¿sí? Esto, otro, porque en definitiva cuando uno se sienta
a votar una ley, vota a partir de una visión ideológica y de un modelo al que uno responde. Bueno, si pudieran hacer el electorado, hacer ese ejercicio, y obviamente depende en gran parte de nosotros, los dirigentes, que logremos elevar el debate y podamos hablar de proyectos, creo que sería lo más sano que le podemos dar hoy a nuestra sociedad en este momento tan difícil. Mira, dice, a ver, con los candidatos del campo nacional y popular, ustedes tienen armado un interrogatorio similar al policial, dice, y con los de la oposición son dulces y cariñosos. ¿Estás mal vos? ¿Mal? ¿Por qué? No, te estoy maltratando, digo. Digo, a ver, vamos a escuchar lo que opino. Esta mañana sacamos, a ver, le preguntamos a la gente si te encontraba, ¿qué te preguntaría? Escucha. Si pudiera preguntarle al candidato Ramiro Fernández Patri, ¿qué proyectos tiene para la juventud formoseña y para todo lo que sea la mediana empresa, en concordancia con las nuevas propuestas que el gobierno nacional está anunciando en estos días? Bien. Bueno, primeramente hacerle entender a la sociedad que nosotros somos legisladores que representamos a un modelo político, y nosotros entendemos que desde el poder legislativo debemos acompañar las iniciativas del poder ejecutivo para poder llevarlas a la práctica. Entonces yo no soy un libre pensador que presento un proyecto y me voy a hacer el mejor diputado porque presenté 100 proyectos. Por darte un ejemplo concreto, yo en este momento estoy trabajando por una ley para medidas de sostenimiento y reactivación de la actividad turística. Muchos me critican en estos días por ese tema y van a decir que Ramiro no presentó ningún proyecto, pero no saben la cantidad de reuniones que yo tengo con pares míos del Senado, con ministros de distintas carteras del gobierno, porque lo que estamos haciendo es tratar de unificar y que salga un proyecto real y posible. Porque si es por presentar un proyecto, yo presento 100, pero yo lo que quiero es que sean proyectos reales y que sean aprobados. Entonces, tendrían que un poco medirnos por la cantidad de proyectos que efectivamente fueron aprobados y que efectivamente fueron ejecutados, porque a veces muchos proyectos son letra muerta, que después en la reglamentación terminan sin ser ejecutivos. Pero para ir a la respuesta a la señora que preguntaba, para mí es un tema central, el tema de los jóvenes, el tema de las pymes, y todos los paquetes de medidas que están saliendo, justamente lo que busca es incentivar eso. Y yo soy parte de ese modelo, de ese gobierno. Entonces no hace falta que haya un proyecto mío, porque yo muchas veces soy parte de un conjunto. Lo que hemos hecho con el impuesto a las ganancias, por ejemplo, de las empresas, ha sido un proyecto que se presentó y yo fui coautor. Por ahí no soy el que salgo claro, en los medios como el autor y salió Sergio Massa, pero por ejemplo fui acompañante, y el proyecto del impuesto a las ganancias, por un lado fue para las personas, para disminuirle a las que ganan menos de 150.000 pesos que no paguen el impuesto, pero para las empresas se logró un cambio donde el 90% de las empresas hoy, con este cambio que hemos logrado, bajaron la alícuota que le había subido Mauricio Macri al 35%, hoy la bajamos al 30% y la aumentamos para las grandes empresas, que son un poco menos del 10% de las empresas en la Argentina. Es decir, la que tiene rentabilidad extraordinaria. Exactamente. Entonces hicimos un sistema mucho más equitativo y eso libera fondos de las empresas para poder contratar más mano de obra, para poder darle oportunidades de trabajo a los jóvenes, para poder hacer actividades de capacitación. Por dar un ejemplo. Entonces vos decís, no, Ramiro no presentó un proyecto propio. Bueno, fue un proyecto de conjunto y que en forma indirecta va a ir a beneficiar a ese sector. Bueno, hubieron un montón de otras leyes de inclusión de derechos, derechos sociales a las minorías que se las fue incluyendo, donde uno es coautor de esos proyectos y va acompañando. Le preguntaría qué tipo de vínculo o ayuda vamos a terminar teniendo del Estado central después de estas elecciones, después del triunfo de estas últimas elecciones que vamos a tener. Si lo tuvieran frente a Ramiro Fernández Patri o a cualquiera de los candidatos
en este momento de cualquier partido, le haría exactamente la misma pregunta. Si pensaron alguna vez como propuesta reducir la cantidad de representantes, no necesitamos tantos diputados, y si pensaron principalmente, o al menos se justificaría si piensan reducirse los sueldos y todas las otras cosas que cobran por añadidura, porque creo que el que realmente quiere sacar adelante al país o a la provincia, especialmente nuestros representantes, ¿no?, en las distintas cámaras, deberían bajarse ese sueldo tan abultado y cobrar como un docente. Tendrían que ser el ejemplo. Le preguntaría eso, si sinceramente piensan presentar la propuesta para bajarse todo, reducirse todos esos haberes tremendos que cobran y que no justifican. Hola. ¿No hay más? ¿Sí? Si yo tuviera la oportunidad de hacerle una pregunta al señor Ramiro Fernández Patri, sería esta: ¿por qué las personas con discapacidad no tienen derecho a la tarjeta alimentar? Hola, una pregunta para el señor Ramiro Fernández Patri. ¿Qué propuestas tiene si sale electo? Hola a toda la gente de la radio y los oyentes. Lo que yo le preguntaría a Fernández de Patri es qué propuesta tiene para brindar y cómo garantiza el 100% de efectividad y que no sea todo mentira. Gracias. La pregunta que le hago a Ramiro Fernández Patri es ¿qué propuesta tiene para la provincia de Formosa, para los ciudadanos? Muy bien. Nos falta mucho ejercicio democrático. La vez pasada se enojó uno cuando dije, porque dimos la estadística. ¿Sabía vos que en Formosa entre un 30 y un 35% de los ciudadanos desconoce los ejes fundamentales de la democracia? División de poderes, calidad de representación, que tenés que estar, digamos, explicando en cada cosa, ¿no? Sí. Y que inclusive los legisladores son una cuestión corporativa, sí. Y ahí es en donde se toma la decisión. Vos podés decir, yo me bajo el sueldo, y allá te dicen no. Es decir, no, yo quiero ganar tanto, y te dicen no, colectivamente. Pero ¿cómo explicás eso, no? Sí. Y eso también hace, digo, por eso que a la madurez de la democracia le falta un montón, porque el opositor dice, yo me voy a bajar el sueldo, y allá capaz que grita en su bancada, ¿no? Sí. Pero los muchachos le miran, ¿y este boludo de dónde sale? Sí. Pero también es parte de la realidad. Digo, incomoda tener una respuesta fuerte hacia un ciudadano por cuidar de alguna manera la concesión de la imagen o del voto o perder empatía. Sí, es cierto lo que decís, es difícil, son preguntas muy amplias. Por ejemplo, el tema del salario, o sea, el salario está establecido que de acuerdo a la preparación que uno tiene que tener, de acuerdo a la dedicación y de acuerdo al esfuerzo y también a la productividad que uno tiene, son distintos los salarios en todos los empleos del mundo. Sí. Entonces, yo soy un defensor de los docentes, yo soy docente, yo doy clases en la universidad, con lo cual entiendo lo que esa señora dice, pero también es cierto que te requiere determinadas capacidades, determinados esfuerzos, determinados compromisos, determinados riesgos ser docente, a tener que hacer una carrera política, y necesitas distintos tipos de preparación, distintos tipos de formación, de exposición, de riesgo. Entonces, es una discusión que excede a la política, lo que ella dice. Es decir, entonces yo tendría que decir, en una empresa, todos tienen que ganar lo mismo, no. Desde el que barre hasta el gerente de la empresa. Totalmente. Y bajar la cantidad de candidatos de diputados. Y diputados, bueno, a ver, yo le puedo hacer un poquito de una aclaración. Hay dos cámaras, de senadores y diputados. Los senadores representan a las provincias. Los diputados representamos al pueblo. Entonces, por eso los senadores son 3 por cada provincia. Todas las provincias tenemos la misma cantidad de senadores. En cambio, los diputados, como representamos al pueblo, somos proporcional a la cantidad de habitantes. Por ejemplo, Formosa es la provincia que menos diputados tiene de todo el país. Es decir, nosotros tenemos 5 diputados nacionales, cuando hay provincias como Córdoba que tienen más de 20, de Buenos Aires que tienen 30. Entonces, nosotros, en ese sentido de Formosa, somos pocos la cantidad de diputados. 5 en rotación, digamos, son un diputado nacional cada 150.000 habitantes. Y sí, más o menos da eso. Más o menos da eso.
Por último, vuelvo a agradecerte que esté acá. Vos sabés que, si bien esta es una elección legislativa y la preponderancia es, digamos, qué se va a hacer con los jóvenes, qué se va a hacer esto, ¿vos crees que está en la agenda del Ejecutivo tanto a nivel nacional y a nivel provincial, que mi humilde modo de observar esta elección son a quienes le van a contar la costilla, hay digamos, están proyectando, está en la agenda política de los ejecutivos de darle esa mirada a los jóvenes, o va a pasar de largo como una estación chica? Es que es imposible que las políticas públicas no vayan a los jóvenes, porque en caso de nuestra provincia son tenemos una pirámide con una base muy grande, quiere decir que tenemos una población joven mayoritaria en Formosa. Entonces, por ahí uno no dice esta política es específica para los jóvenes, pero cuando uno hace una política, por ejemplo, para la inclusión de las cooperativas, para que puedan tener un empleo más rápido, andá y mirá en las cooperativas. ¿Quiénes trabajan? La gran mayoría son jóvenes. Cuando haces un programa de fortalecimiento del sistema educativo argentino y volvés a poner plata, que también es cierto, el gobierno Macri le había sacado el financiamiento de la educación, había desfinanciado la ciencia y técnica. Cuando vos haces esa apuesta al sistema educativo, estás haciendo una política para el sector de la juventud. Cuando largás programas como el Te Sumo, que acaba de largar el gobierno nacional, donde financia el 70% del salario durante 12 meses para jóvenes entre 18 y 24 años que sean recién incorporados a una empresa, el gobierno nacional está teniendo una mirada hacia los jóvenes. Entonces es imposible que en Formosa hagamos políticas públicas y que los principales beneficiarios no sean los jóvenes. Antes de tu mensaje final a la sociedad, 2 minutitos de noticia. ¿Puede ser? Muy bien, estamos de vuelta. Estamos con el precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, el licenciado Ramiro Fernández Patri. Antes de tu mensaje final, en las encuestas le preguntamos a la gente qué profesión tenían los candidatos. ¿Sabés qué te tocó a vos? Licenciado en comunicación, sos periodista. Bueno, si hay algo que he fallado es en saber transmitir cuál era mi profesión. Por mi padre creen que soy médico, muchos me dicen doctor. Por mi trabajo en turismo creen que soy licenciado en turismo. Bueno, en comunicación no lo sabía mucho, pero quiero contarte un poquito de mi historia. Vos sabés que cuando yo decidí que iba a estudiar en el colegio, cuando terminaba el colegio, yo ya decidí en función a la política. Y decía, bueno, a mí me gusta la parte ejecutiva, no me gusta tanto lo legislativo, que lo que hoy hago no era mi fuerte. Entonces, para lo legislativo tenía que ser abogado, licenciado en ciencias políticas. Pero como a mí me gustaba la ejecución, y dije, dentro de la ejecución encontré en la administración como la carrera que me podía dar las herramientas para ser un buen administrador de lo público. Y luego hice mi maestría en ciencias del Estado. Entonces soy licenciado en administración y como estudié en la UBA solamente es en administración, no es administración de empresas, porque se supone que la empresa es una organización con fines de lucro. Y nuestro título nos forma para administrar organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro. Entonces soy licenciado en administración y lo estudié pensando en la política y en la administración del Estado. ¿Viste? Qué pavo. Pero no lo saben. Nadie estudia veterinaria. ¿Qué le decía a la sociedad, Ramiro? Bueno, por sobre todas las cosas quiero transmitirle esperanza. Esperanza que no es una palabra vacía, sino que es fruto del trabajo que hemos hecho en conjunto, pueblo y gobierno. Pese a nuestras diferencias que hemos tenido, hemos podido avanzar en una campaña de vacunación. Hoy, gracias a esa baja de los indicadores y de los contagios, estamos volviendo a una normalidad. Las clases presenciales volvieron a abrirse, que también es otra cosa que ha sido paradójico, porque antes de cuando no habían clases, parecía que el gran problema era que teníamos que volver a las clases, porque no teníamos celular, porque no teníamos el tiempo, porque teníamos 3 hijos, y resulta que volvieron. Y también es criticado porque volvimos. Entonces, está todo muy, muy difícil en una situación donde no nos terminamos de conformar y donde yo creo que tenemos que
como te decía hoy, tratar de parar un poquito la pelota, tratar de desapasionarnos, de no ver si el que te habla con el tono que vos quisiera, o si tiene la ropa, que si la remera, que la camisa, que vayamos más al fondo de la cuestión, que vayamos a cuáles son las ideas de fondo, los criterios con los que se tomaron las decisiones, criterios epidemiológicos y sanitarios fueron los que rigieron todo este proceso, que las medidas muchas fueron simpáticas, es cierto, que a veces cometimos errores y que se trataron de ir subsanando y que en gran parte se subsanaron, también es cierto, y que bueno, hoy tenemos que tratar de mirar qué es lo que las medidas que necesita la Argentina para salir adelante. Ya no solamente pensando en pandemia, sino empezando a pensar en la nueva normalidad que está empezando, por suerte, a verse. Ya empezamos a tener otra vez el transporte público, tanto terrestre como aéreo, tenemos las clases, tenemos el comercio. Bueno, ya está prácticamente todo preparado para que se reactive la economía. El 6% está planificado que crezca la Argentina en este año, y el año que viene va a ser mucho mayor el crecimiento que vamos a tener. Y se van a empezar a dar el derrame de los empleos, pero el sector que más emplea es el más difícil de reactivar, que es el de los servicios. Los que más rápido se pudieron reactivar fueron los sectores primarios, los sectores de alimentos. Justamente los commodities subieron en el mundo porque en la pandemia la gente no dejó de demandar alimentos, fue lo que más se demandó. Dejó de viajar, dejó de salir, dejó de, bueno, muchas cosas que tienen que ver con los servicios. Entonces, ese sector es el que más está tardando y va a ser el que más mano de obra va a empezar a absorber. Así que mi mensaje es, por sobre todas las cosas, de esperanza, que nos analice bien a todos los candidatos, pero principalmente a qué modelos respondemos y cuál es la Argentina que queremos, y nuestros modelos que representamos, qué hicieron en el pasado, también tienen que mirar. Así como cuando empezás una relación con alguna señorita o con algún candidato, uno empieza a ver cuál fue el historial. Bueno, lo mismo, ¿qué hicieron en gobiernos anteriores cuando les tocó? O con algún señorito. Bueno, también, hoy está todo muy abierto. Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias, Mirko, me he sentido muy cómodo, y con vos, más que una entrevista, es una reflexión juntos, porque nunca uno puede terminar de dar una respuesta que vos ya estás reflexionando sobre eso mismo, y eso está bueno. Porque es bueno charlar, digamos, porque nuestra propuesta también en esta primera ronda es esto, ¿no? Es decir, hablar de la política, de lo que nos sucede. ¿Entendés? Después, digamos, estaremos hablando de lo que suceda, digamos, en el proselitismo político, y esperemos que haya debate. Vos sabés que me gustaría, no sé, qué es eso, me gustaría, porque la política no se trata de quién grita más fuerte, sino de quienes dan más respuesta contundente a lo colectivo. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Muy bien, hacemos una cortita antes de irnos y ya volvemos.